tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Cada quien tenemos nuestra propia identidad. Eso sí, tengámoslo por seguro, porque somos únicos e irrepetibles. Por eso es que cada persona tiene su concepto, tiene su historia particular y en últimas tiene su propia vida. Y tiene en su virtualidad, digámoslo así, en su mente, sentimientos, muchos valores. Puede ser para él el valor y para mí un antivalor, pero tiene sus propios valores que en últimas eso nos hace diferentes. Y esto es una necesidad del hombre, porque es que en últimas nosotros tenemos identidad. Entonces, desde el punto de vista de cada cual, la identidad es de una voluntad. Imagínate todas las voluntades con diferentes identidades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Más bien, que todos estamos caminando sin dirección. Pero ¿qué decir si nosotros construyéramos desde el colectivo unas identidades que esté construyéndose permanentemente? Entonces voy a explicar esto más o menos así. La cultura nos ha enseñado, estas culturas de hoy en día, que yo la llamo la cultura de la muerte, nos ha enseñado a matar a través de las películas, nos ha enseñado un sadismo crudo, donde ya hoy en día los niños matan a sus padres, los niños matan al amigo, se ponen pruebas entre ellos del primer asesinato, pero no, bueno, no todos los niños, ¿no? Hablo de a dónde vamos, porque llegará un momento en que yo creo que ya la anarquía, todos vamos a estar matándonos. Pero esta cultura nos ha metido en nuestra identidad esa violencia y muchos conceptos de muerte. Entonces, si la sociedad se preocupara por trabajar nuevos conceptos desde los medios masivos de comunicación, televisor, internet, todas las redes sociales, la enseñanza misma, el comportamiento mismo de muchos, pues estaríamos construyendo una nueva identidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que hemos aprendido lo expresamos. Que la violencia es un aprendizaje, en últimas. La violencia solo debe utilizarse en el momento donde el cerebro reptiliano, por peligro, actúa para defenderse. Es como el instinto animal que todos tenemos. Es cuando estamos en peligro, en peligro, o nuestra vida se está vulnerando. Ahí es donde posiblemente seamos violentos. Pero esta sociedad de la cultura, el quién soy yo, nos ha insertado muchos chips donde soy un violento. Y muchos estamos entendiendo lo que nos enseñan y lo estamos practicando. Por eso es que estamos en un caos y por eso es que el hombre en sí es un ser árido, es un híbrido de costumbres y su ser interior, el propio, su identidad original. Y eso pues crea un revuelto tal que genera mucha confusión. Entonces, para construir esa identidad colectiva, tenemos que ir a nuestros sentimientos, a aceptar nuestros errores, estar, yo creo que muy dispuestos al cambio, dejar todos esos comportamientos rígidos y esos prejuicios sociales que nos han enseñado, que porque vi entonces, yo también a veces soy prejuicioso y tengo que tener cuidado, tengo que empezar a ser vigilante también, que a veces veo un muchacho de mala facha, dice uno, y es un buen muchacho, y uno lo tilda porque pues hay un chip que dice no, él porque es así, porque se viste así, o porque camina así, o porque tiene la cabellera no sé cómo,
hay que rechazarlo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar y buscar muchas alternativas nuevas para salir de ese hueco que nos encontramos, de esa violencia que estamos expresando muchos en algún momento. Es que la violencia no es, cuando yo digo violencia, la gente a veces creemos, muchos creemos que es matar o que es usar armas. No, el simple hecho de que yo me autoagreda es violencia, que yo me sienta tan mal que voy a consumir medicamentos como drogas o drogas psicoactivas o a un alcohol en exceso. Eso es violencia. Y eso después se expresa hacia los demás, cuando uno maltrata a la familia, maltrata a los hijos y aún maltrata a la sociedad, porque todos somos células de esa sociedad y eso se proyecta como un Big Bang y se expande por toda la sociedad. Entonces nosotros debemos de estar vigilantes de nuestra identidad, formarla de acuerdo a unos intereses, no tanto individuales sino más bien sociales, y suplir esas necesidades como personas que buscamos la humanidad, porque así debería de ser. Hay muchos cuentos que nos hablan sobre tener una identidad y que la identidad es ser diferente a los demás, pero si nos damos cuenta, somos una identidad, una fachada que se ha elaborado a través de esa presión social, y nosotros como personas tendemos a uniformarnos y a rechazar en últimas la verdadera identidad, y ahí es donde uno viene, rechaza las normas, se hace un infractor de la ley, de la misma norma. Y nosotros podemos ser diferentes, sí, pero a nivel comunitario sí debemos de tener unas guías, aún sin estar tan uniformados. O sea que la norma debe de ser también flexible, pero también nosotros debemos de ser flexibles para aceptar la norma y para mejorarla, porque estamos en tan caos, esta sociedad está en un caos, que nosotros como células la estamos expresando y estamos rechazando la norma. Entonces uno a veces se pregunta si es más fuerte la aprobación o el rechazo de la misma norma. Pues creo que toca nivelarlo. Hay un cuento muy bonito de una señora llamada Elsa, que encontré en algún momento, muy bueno para explicar lo distinto. Y ella dice que había un azul celeste que estaba por allá en una cocina. Imagínense una baldosita azul celeste, y todas las demás, estoy recordando el cuento, los demás azulejos eran de otro color, y siempre lo miraban con rareza, ¿no? Y las paredes, pues uno cuando entraba a la cocina siempre veía el diferente, se hace azul celeste. Un ejemplo, que todas las baldosas sean rojas y hay solo una azul celeste. Entonces ese diferente se da cuenta en algún momento que es muy distinto de los otros. Se da cuenta que ni es más feo ni es más bonito, sino que tiene una diferencia, y eso lo hace distinto a los demás. Él, cuando se da cuenta de que todos se la pasaban mirándolo, supo que tenía dos caminos. Primero, ser tímido y avergonzarse de lo que es, o ser diferente y sentirse muy orgulloso por ser único en el muro donde se encontraba y por entender que lo admiraban por ser diferente. Pasan los días y algunos de esos azulejos no, sino esas baldosas
rojas deseaban sacarlo de ahí y quería que se lo llevaran para otra pared donde todos son iguales, azules, y él no se notaría porque entre azules pues en últimas todos son iguales. Entonces ahí había envidia, habían algunas baldosas rojas que estaban llenas de envidia, querían la atención hacia ellas, pero como no se notaban porque estaban en el montón, eran el común denominador, pues nadie se fijaba en ellas, y estas pues se enfermaban por esa misma envidia y por creer que el otro, por ser distinto, estaba maltratándolas. Pasan los días y ese del color entraba en crisis algunos momentos. El azul a veces se ponía triste porque era diferente, otros días se ponía muy contento porque sabía que era la admiración de todos, y no sabía si quedarse entre ser tímido o ser orgulloso, o entre escoger el orgullo o ser tímido. Esto nos está explicando en últimas que es una decisión. Ser uno acomplejado por ser diferente, por tener unas proyecciones que no encajan en la sociedad, pues en últimas nos estamos dando cuenta que es una decisión. O ser diferente, amarse tanto y seguir adelante, así los otros lo tilden, es una opción. O sea que, en otras palabras, el dolor y el orgullo, el dolor y el sufrimiento también es una decisión. El dolor es normal que nosotros sintamos en algún momento algo porque nos rechazan. Es normal que cuando se le muere a uno un ser querido uno sienta cierto dolor, mientras que se acostumbra a la ausencia. Pero el sufrimiento es una opción. Cada uno opta por sufrir si quiere. Este azulejo optó por ser orgulloso y permanecer donde estaba y seguir manteniéndose lúcido, brillante, en un mundo donde lo criticaban. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo. Desde Colombia Estéreo 89.5, la emisora de la red del Ejército Nacional que une las fronteras Brasil, Perú y Colombia. Muchas gracias.